Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola amigos, buenas tardes. Habla el Dr. Mayer Pakanowski. Vengo a hablarles de las propiedades y selección de los materiales para restauraciones funcionales e invisibles en el sector posterior, a invitación de ID Digital y de la compañía Kulzer, que me hizo favor de invitarme. Muchas gracias, espero que sea de su agrado. Muchas gracias, Héctor. Colegas dentistas, bienvenidos una vez más a este espacio que abre la compañía de Inteligencia Dental, a estas pláticas de tremenda calidad, y el día de hoy la compañía Heraeus Kulzer tiene el agrado de presentar a ustedes al doctor Mayer Pakanowski con la conferencia Propiedades y selección de los materiales para restauraciones funcionales e invisibles en el sector posterior. Esperamos que sea de su agrado la plática. La compañía la trae esta plática con mucho interés y les dejo los micrófonos con el doctor Mayer Pakanowski. Gracias. Buenos días. El día de hoy tengo el honor de haber sido invitado aquí a Inteligencia Digital a través de la compañía Heraeus Kulzer, y a quien estoy muy agradecido y espero que sea de su agrado. Hablaremos el día de hoy de las resinas en el sector posterior. El tema propiamente es propiedades y selección de los materiales para restauraciones funcionales e invisibles en el sector posterior. Ok, hablemos un poco de las resinas. Las resinas tradicionales están formuladas a base de una base de bis-GMA, y algo que tradicionalmente, hablando de las resinas modernas a base de bis-GMA, tenían un índice de contracción de 2.1 a 2.4% en cuanto a su volumen. ¿Sí? Son resinas que hoy en día se usan con bastante frecuencia, y yo les voy a hablar de una resina en particular que es Carisma Diamond. Carisma Diamond es una nueva resina hecha a base de una molécula que se llama triciclodecanouretano. Es una partícula mucho más grande que la de bis-GMA y mucho más reactiva, y reacciona bidireccionalmente en cuanto a comparativamente con la bis-GMA. Otra de las características que tiene este sistema de Carisma Diamond es que cuenta con 21 colores. Sí, en cuanto a su contracción, es mucho menor al anterior, es de 1.62 a 1.8 en cuanto al volumen total. ¿Sí? Es lo que se conoce hoy en día como resinas bulk o de bloque. ¿Sí? Son
esta resina tiene los tonos más claros, o sea, hay menor valor, son más claras, y como ventaja la luz penetra más fácilmente a través de ella. La técnica tradicionalmente escrita en la literatura, en el sistema de resinas bulk, se puede supuestamente polimerizar hasta 4 milímetros de espesor. En mi concepto me da un poco de miedo hacer eso, entonces yo sigo conservando espesores más pequeños. Y otra gran ventaja que tiene este sistema de Carisma Diamond es un mejor pulido. Ok, hablemos de algunos problemas que se presentan al usar resinas en posteriores. Una de las principales problemas con los que nos llegamos a encontrar hay deficiencias en el sellado marginal por encogimiento. Sí, hablaremos más adelante de que todas las resinas, a la hora de ser polimerizadas, presentan un encogimiento. Presentan manchas marginales, caries recurrentes y sensibilidad posoperatoria. Ok, vamos a ver un caso figurado en el cual una cavidad ha sido rellena en su totalidad en una sola intención por una resina. Y vamos a ver que esta resina, una vez que es totalmente adosada a sus paredes y pisos, ¿sí? Una vez que se va a polimerizar, va a presentar lo que se llama estrés por encogimiento. ¿Ok? Una vez que aplicamos la luz, la luz provoca una reacción dentro de la estructura íntima de la resina, y es que los monómeros tienden a irse agregando hacia la parte central del complejo que hicimos y tienden a formar polímeros, tienden a unirse. Una de las creencias anteriormente existentes en cuanto a lo que pasaba es que se creía que a donde se ponía la luz, ahí se iba la reacción. Entonces tratábamos de modificar la posición de la luz para poder dirigir la concentración de esto, y sabemos que hoy en día que se va directamente hacia el centro. En cuanto a la contracción volumétrica ocurre, a la hora que se juntan los monómeros para formar polímeros, ¿sí? Tienden a jalar el material hacia la parte central. Este fenómeno se conoce como pérdida neta de volumen, y es lo que hablamos de la contracción en porcentajes. ¿Sí? Los monómeros, siempre y cuando puedan moverse libremente dentro del complejo, no crearán ningún tipo de estrés, pero una vez que empiezan a formar polímeros, que son estructuras más rígidas y que entre ellos forman cadenas cruzadas, una vez que pasa esto, empieza a generarse un espacio de tensión en el cual jala el material de las orillas hacia el centro, creando lo que hablamos que es el estrés por encogimiento. Una vez que ese estrés se presenta, el material tiende a separarse de las orillas y como está adherido a las paredes por medio de los adhesivos, ¿sí? Se crea un estrés que es una lucha entre las paredes por detener el material y el material por juntarse hacia el centro. ¿Sí? Esto el doctor Jesús Ibarra hace unos pocos días me platicó un ejemplo que me parece muy adecuado, que es que cuando asamos carne en la parrilla, ponemos una carne de un muy buen tamaño y a la hora que nos damos cuenta se empieza a contraer y se empieza a contraer hacia el centro. Es un poquito lo mismo si estuviera detenido en los extremos. Entonces esto crea fuerzas, la resina crea fuerzas de la resina hacia los tejidos adheridos, a los tejidos adyacentes adheridos. Sí, y estas flechas en el diagrama nos enseñan la dirección de las fuerzas en cuanto a dónde el material tiende a jalar. Una vez que empieza a jalar, habrá zonas en las que empieza a haber desprendimientos, ¿sí? y le gane, por ese desprendimiento le gane a la pared adherida, ¿sí? y en esas zonas se crearán lo que se llaman microhuecos o microgaps, ¿sí? O gaps marginales en la parte externa. El hueco que se forma al fallar la adhesión,
es conocido como un hueco o gap marginal, y esto dará al cabo del tiempo el resultado de microfiltraciones, lesiones cariosas secundarias. Podrá haber sensibilidad posoperatoria y al cabo de algún tiempo y depósito de bacterias y pigmentos podrá haber manchas en los márgenes de la restauración. Sí, aquí tenemos un poquito lo que estamos viendo, el estrés generado hacia la parte central. Tenemos otra de las cosas que puede llegar a suceder es que si las fuerzas de adhesión son mayores a las de la tensión hacia el centro, promovidas por el estrés de encogimiento, podrá llegar a haber una deformación en las cúspides, ¿sí? Y podrá incluso llegar a haber fracturas tanto a nivel de esmalte como de la misma restauración. Este estado de estrés facilita la formación de huecos, otra vez de gaps marginales o gaps en toda la restauración, poniendo en peligro la longevidad de la restauración, y esto lo dicen Jackson y Morgan en el 2000. Para nosotros, sí, la gente que manejamos este tipo de restauraciones casi del diario y es el pan nuestro de cada día, es muy importante poder tener control sobre lo que está pasando. Y entonces, si logramos controlar el estrés por encogimiento, lograríamos incrementar el éxito clínico. Entonces, vamos a hablar un poquito de técnicas para disminuir el encogimiento de las resinas. Y en la literatura he descrito ahí estos cinco pasos o 5 técnicas para eliminarlos. Vamos a hablar de uno de los que está mencionado, que es el alterar los ciclos de curado en las resinas, ¿sí? Que habla de dar un ligero, unos segunditos, de 2 a 3 segundos, de fotopolimerizado, dejar que la resina permanezca en una condición de gel y minutos después volver a seguir el fotocurado, pero además sabemos que siempre habrá un tipo de encogimiento. Podrá ser menor o no, lo que resulta es que no es práctico a la hora que estamos trabajando, entonces por eso no hablaremos mucho de esto. La segunda técnica es una que se intentó por muchos años pensando que el encogimiento iba hacia donde iba la luz, de polimerizar 3 sitios al mismo tiempo. Sí es cierto que todavía está en uso y se considera bien visto en la literatura y en muchas prácticas utilizar lámparas de fotocurado que manejan rampas, intensidades que empiezan muy bajas y posteriormente empiezan a llegar a su máxima potencia, y eso yo creo que es un uso adecuado. En cuanto a la tercera técnica, que es algo de lo que sí vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de incrementos por capas con curados independientes para minimizar y regionalizar los encogimientos, a usar bondings elásticos intermedios como resinas fluidas y a usar bases como rompedoras de estrés. Ok, hablaremos un poquito de una técnica descrita en muchas partes de la literatura, pero en particular yo me estoy basando en ella del artículo de Kartik y colaboradores. La técnica es de cómo manejar en rampa la adición de resinas para disminuir el factor de contracción C. Ok, aquí ellos describen un diagrama en el cual manejan la posición de pequeños triángulos de resina en el cual van posicionando uno sobre otro, y cada uno lo van polimerizando tan pronto está adosado. Entonces, los números representan el número de incrementos, ¿sí?, en forma de triángulo que deben de ser colocados. La anatomía se hace en la última fase antes de llegar a polimerizarlo, y se hace del centro hacia los extremos. Hablemos de algunos casos clínicos. Sí, este es un segundo molar en el cual falló una restauración con resina, ¿sí? Y vamos a hacer nuevamente una restauración clase 1. Es importante hacer notar que en las clases 1 y 2, que son probablemente el tipo de restauraciones que usamos más adicionalmente a la profilaxis en todos los consultorios, es justamente donde se presenta más el fenómeno de encogimiento por estrés. Entonces,
Preparamos la cavidad, la limpiamos, ¿sí? Y vamos a dar algunos tips que creo que pueden ser de su utilidad, ¿sí? Antes de grabar, hay que desproteinizar con hipoclorito de sodio por 1 minuto el esmalte. Tomamos una torunda y la frotamos con hipoclorito, la frotamos contra toda la superficie del esmalte, de manera que quitemos todas las proteínas, y de esta manera podamos lograr una mejor adhesión por un mejor grabado. Y esto está descrito por los doctores Roberto Espinosa y Roberto Valencia Haidt en el 2008. Ok, se pueden usar 2 técnicas y vamos a hablar de la primera, que es la de grabado total. Fusayama en 1979 describe la técnica de grabado total, y es muy importante hacer notar que para el grabado total se tiene que grabar primero el esmalte y después la dentina, ¿sí? No es igual de resistente el esmalte que la dentina. Entonces grabamos primero el esmalte por 10 segundos, aplicamos el ácido fosfórico y 10 segundos después aplicamos en la dentina el mismo ácido por 10 o 15 segundos. Lavamos copiosamente varios segundos hasta eliminar por completo esto, pero es muy importante no desecar la superficie de la dentina. Antes de usar adhesivos es muy importante agitarlos, ¿sí? Porque el contenido que se pudo asentar, ¿sí? Acuérdense que los adhesivos tienen solventes, y los solventes quedan separados después de un tiempo de almacenamiento, quedan separados de la parte activa del adhesivo. Entonces, el agitarlo por unos segundos hace que nuevamente la mezcla se vuelva homogénea y la podamos aprovechar y sea mucho más eficiente. Ok, entonces tenemos nuestro esmalte y nuestra dentina grabadas, ¿sí? Si ven la superficie del esmalte se ve, como se dice en inglés, frosty, se ve como helado o congelado la superficie del esmalte, y una vez que tenemos eso, aplicaremos, en este caso, en esta técnica, a mí me gusta usar el Gluma 2 Bond, que tiene glutaraldehído y además el adhesivo. Sí, el glutaraldehído ayuda a minimizar la hipersensibilidad de los dientes. Ok, el tercer tip que vamos a usar es, si usamos adhesivos autogravantes, la primera fase de lo que les había mencionado es si usamos grabado total. Ahora, esto se aplica si usamos los nuevos adhesivos de 7ª o 6ª generación. 6ª generación es de 2 botellas, 7ª generación es de una sola botella, de los adhesivos que son, vamos a decir, autogravables, pero realmente son autocondicionantes de la dentina. El problema es que no tienen ninguna función o ninguna función adecuada sobre el esmalte. Por tal propósito, autores como Edward McLaren o José Luis Ruiz hablan de que conviene grabar primero con ácido fosfórico al 35% del esmalte por 20 segundos y luego utilizar estos adhesivos que son autotratantes o autogravables sobre la dentina para lograr un mejor resultado. ¿Okay? Este iBond era un adhesivo autogravable o self-etch que manejaba la compañía Heraeus Kulzer. Sin embargo, cambiaron la presentación y hoy en día el producto que conocemos o que vemos en las tiendas es que se llama Self-Etch. Es exactamente el mismo producto con una presentación distinta, y nuevamente es importante recordarles que conviene agitar el producto por unos segundos para poder posteriormente obtener el máximo resultado. Entonces hacemos el grabado del esmalte por 20 segundos, ¿sí? Lavamos copiosamente y posteriormente utilizamos el adhesivo self-etch o autogravable, ¿sí? Y lo frotamos contra todas las superficies. ¿Sí? Es importante que el adhesivo debe de frotarse con un microbrush o un pincel contra la dentina por 20 segundos para que se penetre en los túbulos dentinarios. ¿Sí? El no hacer esto y nada más aplicarlo de una manera superficial no logra el cometido de que se penetre a profundidad
el adhesivo, pudiendo dejar zonas que queden vacías, y esto ocasiona una presión negativa dentro de los túbulos, misma que se traducirá en sensibilidad postoperatoria. Ok, entonces frotamos contra las superficies, especialmente contra la dentina, por 20 segundos. Posteriormente aspiramos con una succión quirúrgica o con aire de las unidades, siempre y cuando sea aire filtrado, ¿sí? Y no tratando de no desecar las cavidades, que ese es otro de los defectos que tenemos. Nuestra cavidad debe de verse brillosa, pero no debe de haber encharcamientos, porque acuérdense que hay adhesivo, el adhesivo tiene solvente, y una vez que el solvente empieza a evaporarse, puede dejar zonas que sean como perforaciones o huecos, que posteriormente también nos darán problema. Activamos esto por 20 segundos y podemos usar resinas fluidas como bases para este tipo de materiales. Hablando en particular de la resina que maneja Heraeus Kulzer, es el Carisma Opal Flow, que es una resina fluida nanohíbrida de baja concentración. Algunas de las indicaciones para estas resinas, sí, hablando que Kulzer tiene dos tipos de resinas de este tipo, la Opal Flow, el Carisma Opal Flow y el Carisma Flow, ¿sí? Son básicamente lo mismo, nada más que el Carisma Opal Flow tiene una mejor estética porque es más opalescente. Están diseñadas para poderse utilizar en sellado de fisuras, en obturaciones clase 5, ¿sí? Como bases en cavidades 1 y 2, que es como la vamos a usar en este caso, ¿sí? Y en obturaciones mínimamente invasivas, clase 3 y clase 1, siempre y cuando estén libres de fuerzas oclusales. También se pueden utilizar para pequeñas reparaciones de restauraciones directas e indirectas, siempre y cuando sean usadas con un adhesivo apropiado. Y entonces lo que hacemos es utilizamos esto en el fondo de las cavidades. Muchas veces hoy en día el tipo incluso de preparaciones con odontología adhesiva se ha modificado, porque ya no tenemos la necesidad de crear zonas retentivas o excesivamente retentivas, o remover tejido para prevención. Entonces ha cambiado un poco el diseño, y muchas veces si tenemos algún tipo de imperfección en el piso, en vez de bajar todo el piso para tener un piso plano, podemos regularizarlo a través del uso de este tipo de resinas. Sí, aplicamos en pequeñas dosis o en una unidosis, que es recomendable usar menos cantidad, porque también tiene una contracción y puede, pues si se usa en exceso, también puede ser un encogimiento, un estrés por encogimiento. Entonces conviene no usarlo de una manera excesiva, sino en pequeñas porciones. La activamos. Y hablemos ahora de lo que sigue en cuanto al sistema de resinas en bloque, específicamente de este sistema de Carisma Diamond. Este sistema nos ofrece resinas para la dentina, que son opacadores, ¿sí? Y posteriormente resina que se usa con el color, que es lo que se conoce como cuerpo, que son los colores más estándar, y posteriormente tenemos lo que son los incisales, o lo que sería asimilando el esmalte. Hablemos un poquito de las dentinas, que son los opacadores, y esto sirve para cubrir dientes descoloridos. Tenemos colores como el OL, que son un opaco claro, el OM, que es un opacador medio, el OD, que es más oscuro, y el OB, que se utiliza para dientes blanqueados. Sí, aplicamos este tipo de resina, tratamos de ponerlo en forma de rampa, ¿sí? Lo podemos distribuir con el instrumento de su elección. Yo uso condensadores y bruñidores, ¿sí? y cepillos, y lo adosamos a las paredes y al piso, y es muy importante que esto se polimerice por 40 segundos. Estas resinas son más opacas, y además resulta que cuesta más trabajo que atraviese la luz, por eso requieren un poquito más de tiempo.
Sí, una vez que obtenemos ya el bloqueo del color que no nos gusta, entonces si obtenemos ya un tono de dentina en más parecido a lo que nosotros necesitamos, podemos usar las tonalidades universales. Para muchos dentistas será suficiente usar este tipo de colores o de resinas para obtener su resultado final, pero siempre que se desea un resultado un poquito más exquisito, se tiene los translúcidos o incisales. Entonces vamos a hablar que aquí se pueden combinar y es una técnica estratificada en la cual podremos poner el BL, es un color para bleach, para dientes blanqueados. Hay un color para dientes extra blanqueados, que es el BXL, extra bleach. Luego tenemos los colores tradicionales, que son el A1, el A2, el A3, A3.5 y A4, y los de la gama de los Bs, que serían B1, B2, B3. En cuanto a los Cs, tenemos C2 y C3, y los de los Ds tenemos el D3. Aplicamos la resina de igual forma, utilizando en forma de rampa, ¿sí? Y vamos llenando la cavidad. Sí, la forma de utilizar esto en la técnica de bulk resin es utilizando la dentina hasta casi el nivel de la dentina, el cuerpo casi al nivel en medio del esmalte, y el translúcido o el incisal en el resto del relleno. O sea, se sugiere 3 capas, pero porque están hablando de capas muy profundas. En mi concepto, a mí me gusta tener un poquito más de control y sigo usando grosores no mayores a 2 milímetros. Si tenemos una cavidad muy profunda, podemos usar una base a base de ionómero de vidrio modificado con resina, y posteriormente ya sea usar la resina fluida o directamente la resina. La polimerizamos por 20 o 40 segundos, depende del color que utilicemos, y eso viene según las indicaciones de los fabricantes. ¿Sí? Y para finalizar y dar un toque de excelencia a nuestra restauración, podemos utilizar los tonos que son los incisales. Hay tonos que son opalescentes y otros que son transparentes. Los opalescentes son el opal claro, que sirve para marcar anatomía como mamelones o algunas franjitas blanquecinas, o el opal amarillo, que sirve para dar ciertas tonalidades amarillentas. Está el claro, el CL, y el ámbar, que es un translúcido pero ambarino o amarillito. Sí, y aquí tenemos ya con el cuerpo de la resina aplicado, y aplicaremos la parte del esmalte o del translúcido como la capa final. Y aquí es donde podemos hacer nuestra tallado de nuestra anatomía. Sí, una vez que lo tenemos aplicado, lo podemos polimerizar. Se polimeriza normalmente por 20 segundos, y es un resumen nuevamente de cómo utilizar esta técnica estratificada, usando dentinas, que son opacadores, el cuerpo, que es el universal, y los incisales. Sí, y la anatomía, podemos utilizar distintos tipos de instrumentos, sí, y ahora sí que a gusto del consumidor y del operador. Estos son básicamente los que yo utilizo. Y recordar que para dar la anatomía se parte del centro hacia los extremos. Otra forma que además de pulir se puede dar anatomía es a través del pulido mismo, y este es un kit de pulido que maneja la compañía Heraeus Kulzer, ¿sí? Que se llama iPol, en el cual tiene fresas de terminado, que son muy buenas, hules, ¿sí? Y piedritas, y hay algunos otros sistemas de otras compañías que se pueden utilizar, que pueden usar distintos tipos de pastas, como de piedra pómez, o pueden usar pastas de diamantes, ¿sí? Se usan cepillos, borlas, piedras y glicerina, o tiras de lija de distintos grosores y tamaños. Es muy importante hacer mención de que para tener una buena restauración siempre hay que corroborar la oclusión, tanto en resinas como en cualquier otra restauración. Es muy importante que
que veamos tanto la oclusión en céntrica, abriendo y cerrando, como en movimientos excéntricos, porque muchas de las sensibilidades postoperatorias son generadas por un trauma oclusal. ¿Sí? Generamos una oclusión adecuada y terminamos nuestro caso. Vamos a ver un segundo caso clínico en el cual nosotros hicimos un movimiento ortodóntico menor y pudimos tener acceso directo a una cavidad interproximal y utilizando fresas del kit, en este caso que maneja esta compañía, se puede utilizar odontología mínimamente invasiva, como de la cual habla el doctor Freeman. ¿Sí? Y esto sería un poco la idea de una fresa normal para quitar caries contra una fresa de este kit. ¿Sí? Se las recomiendo realmente porque es una manera de preservar mayor tejido. ¿Sí? Logramos entrar, limpiamos la lesión cariosa. ¿Sí? Podemos utilizar algún medio de contraste para ver que no exista tejido cariado o desnaturalizado. ¿Sí? Y una vez que estamos listos, se inicia la obturación del mismo. ¿Sí? Y ahí podemos ver cómo ya fue obturada. ¿Sí? Y en la vista que les muestro, en el espejo, se ve claramente cómo pasa inadvertida la restauración. Este tercer caso vamos a hablar de una lesión interproximal. ¿Sí? Y aquí de igual forma utilizamos este sistema. Es muy importante mencionar esto, aunque puede parecer evidente y obvio, pero las resinas deben de mantenerse en un medio aislado. ¿Sí? La mejor manera o la más tradicional, sin ser la única, pero es la más correcta o la más universalmente aceptada, es la utilización del dique de goma. Y aislamos, hacemos nuestra preparación, ¿sí? Limpiamos adecuadamente y ponemos una matriz, la adosamos correctamente con este tipo de arillos, ¿sí? Y posteriormente iniciamos la obturación de la misma. Aquí tenemos ya totalmente obturada la cavidad, ¿sí? Y aquí ya la tenemos terminada. Ok, un tip muy importante, y es que de repente perdemos un poquito la noción de lo que hacemos, es que si tenemos una restauración en un diente posterior o anterior que vaya muy subgingivalmente, es muy importante no utilizar ningún tipo de restauración adherida. ¿Por qué? Pues porque no existe adhesión al cemento radicular, o si lo existe, no es igual de fuerte que la adhesión que obtenemos al esmalte o a la dentina. En este caso, valdrá la pena utilizar algún tipo de restauración cementada, ¿sí? O algún tipo de restauración como amalgama, en el cual no requiera de estar adherido. Sí, es importante, como les menciono, no evitar a toda costa restauraciones que sean adheridas. El compromiso es muy alto. O sea, nos la estamos jugando la longevidad de nuestra restauración y el problema que podemos llegar a tener en unos años a la hora de que se empiece a ver filtración por la falta de unión con el cemento, del compósito de la resina. Ok, y tenemos este caso, y entonces aquí en la radiografía lo que les quiero enseñar es lo siguiente. ¿Sí? Vemos la dentina, vemos una banda muy delgadita de esmalte, pero es suficiente para que lo hagamos, y tenemos cemento. Muchas veces esa pequeña bandita hace toda la diferencia entre tener una restauración exitosa o no tenerla. ¿Sí? Y esta es la restauración terminada. ¿Sí? Y aquí vemos la radiografía. Incluso en el diente adyacente pudimos hacer una cavidad, ¿sí? Porque tuvimos un acceso directo. Y está nuevamente la restauración ya terminada. El quinto caso que tenemos es todo un cuadrante que tiene imperfecciones, pero por motivos de economía que ahorita en nuestro país
es muy común verlo, y creo que en muchos países del mundo hay ese problema. El paciente solo aceptó hacerse una sola restauración, ¿sí? Con la promesa de que tan pronto tuviera más medios económicos, hacerse el resto. ¿Sí? Si se hicieran todas por cuadrante, se pueden hacer fácilmente y es el mismo sistema. Sí, y esta es la restauración en el primer molar. Aislamos con dique de goma, ¿sí? Y hacemos la cavidad. Una vez que tenemos la cavidad, seguimos los pasos que mencionamos, y una vez que está totalmente obturado y tenemos la última capa, podemos aplicar glicerina antes de polimerizar y con esto inhibir la capa de oxígeno. El asunto con esto es que hacemos que sea menos reactiva, ¿sí? y que funcione por mejor tiempo y en mejores condiciones nuestra restauración. Y esto avalado por el doctor Sergio Rubinstein en el artículo que a continuación les presento. ¿Sí? Una vez que acabamos, así es como queda, ¿sí? La polimerizamos, ¿sí? Y podemos remarcar la anatomía si no obtuvimos la anatomía suficiente. Y este es el caso terminado de esa pieza, con la promesa de regresar para cambiar las que quedaron sin modificarse. Ok, le pongo a su disposición algunos artículos en los cuales me basé para hacer esta presentación, y espero que les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho su atención, y bueno, agradezco mucho a Jereus Kulzer y a Inteligencia Digital por la invitación y por la disposición de invitarme a esta plática. Quedo a sus órdenes en el correo electrónico drmayerpaca@hotmail.com o en Twitter @mayerpacadr. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, colegas, queridos amigos de Inteligencia Dental, me parece que la plática ha sido bastante interesante, nos ha dado bastantes tips para poder mejorar todo lo que es las restauraciones a nivel posterior, que algunas veces siempre causan algún tipo de duda, algún tipo de controversia. Me parece que la explicación ha sido bastante clara. Me gustan mucho las técnicas para desproteinizar la dentina, me parece que es algo muy interesante, y gracias por compartir, doctor Mayer, gracias por la bibliografía. Me parece que sería indicado correctamente que ustedes, colegas, por ahí, si pudieran tomarle una fotografía, capturar la imagen en la pantalla de sus computadoras y revisar los artículos, me parece, y me voy a permitir tomar de ejemplo uno, el libro de George Friedman de Odontología Estética Contemporánea. Me parece que ya se puede encontrar en México la versión en español. Realmente se los recomiendo, es un libro que deben de tener ahí como libro de texto, es una actualización. Lo entiendo que algunas veces nos cuesta un poquito de trabajo asistir a los cursos, a los congresos, actualizarnos, pertenecer a un colegio. Inteligencia Dental nos brinda esta gran oportunidad de poder compartir el conocimiento, pero también me gustaría, aprovechando la oportunidad que está aquí el doctor Mayer Pacanovsky, coincidimos en varios puntos acerca de lo que son las restauraciones estéticas, y también me parece que coincidimos en las filosofías. Hemos hecho casi las mismas revisiones de la bibliografía. Si ustedes me han acompañado también en presentaciones anteriores a esta, siempre menciono el libro de George Friedman. Me parece que les vamos a cobrar un poquito por ahí de regalías, porque lo comentamos siempre, pero sí, por favor, denle una revisada. Me parece que todos los artículos que están per se son interesantes. También, por favor, colegas, les vamos a pasar un tip. Si ustedes encuentran un poquito difícil leer en inglés, váyanse por favor al Google, al traductor de Google. Pueden copiar el PDF, pegarlo en el idioma inglés que ustedes van a seleccionar como idioma de origen, y posteriormente le dan traducir en español. No lo traduce al 100%, pero se van a poder dar una mejor idea de lo que es la literatura.
Recuerden que aproximadamente 75% de la literatura científica en odontología se encuentra solamente disponible en inglés, pero no debe ser un impedimento para poder leer lo que son los artículos científicos. Le voy a pasar el micrófono al doctor Mayer, que quiere hacer un último comentario. Gracias. Les quería hacer un comentario que la verdad es que de repente perdí un poco la noción y me fui un poquito rápido, pero hay algo importante que quisiera hacerles notar, que en cuanto a grabado total, la técnica de grabado total contra la técnica de self-etch, se ha descrito en la literatura una tendencia mucho mayor a la sensibilidad postoperatoria cuando hay grabado total. Es una técnica mucho más sensible, entonces si no se lleva adecuadamente o hay algún paso que no se hizo a conciencia, normalmente se tiene mucho mayor grado de sensibilidad postoperatoria, mientras que con la técnica de self-etch, grabando el esmalte previamente, se tienen resultados un poquito más positivos. Sin embargo, las dos son técnicas válidas y se pueden utilizar según la habilidad y el conocimiento de cada uno de los operadores. Gracias.